Estamos en una transmisión en vivo desde los estudios de El Universal en Bucareli 8. Hoy vamos a hablar sobre qué ganamos con la reforma laboral los mexicanos. Tenemos por eso con nosotros a Diego González de la firma EY. Muchas gracias por estar con nosotros. A Jorge Sales Boyoli, socio fundador del Buffet Sales Boyoli. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Y también va a estar con nosotros vía Skype de Coparmex, Lorenzo Roel. Lorenzo, ¿nos escuchas por ahí? Tardes. Ahí lo tenemos. Y también el editor de cartera, Alberto Verduzco, y mi nombre es Ivette Saldaña. Vamos a empezar con qué es lo que podríamos decirle a un trabajador de México, qué fue lo que ganó principalmente con esta reforma laboral. Pues yo creo que lo que ganó el trabajador y en general los factores de la producción son las expectativas de una relación sindical mucho más democrática, una relación sindical más representativa, una posible impartición de justicia laboral más expedita, pero son expectativas. El gran reto de esta reforma que hoy ya está aprobada será la implementación, y es ahí donde vemos grandes oportunidades, grandes retos, grandes dudas, así que hoy lo que se ganó es una expectativa de una mejor relación sindical y laboral. Diego González, sí, y ¿hay algo que festejar? Coincido plenamente con esa apreciación. Me parece, Jorge, abonando a tu comentario, que sin lugar a dudas para el trabajador individualmente considerado, el triunfo que obtiene es la posibilidad de decidir a qué sindicato va a pertenecer, inclusive oponerse a formar parte de un sindicato. Hay algunas realidades muy particulares en zonas de este país donde los trabajadores dicen: yo no necesito un sindicato que me represente para poder sentar y entablar un diálogo con mi empleador para revisar mis condiciones de trabajo. Con lo cual me parece que si bien se introduce o se subsiste esta cláusula de exclusión por ingreso, donde el empleador solo podrá contratar empleados afiliados a cierta central obrera, la posibilidad luego de que el trabajador decida separarse de esa central sin que su relación laboral se trastoque, me parece que ese es un beneficio, que si bien esa cláusula de exclusión por separación ya había sido normada por el Tribunal Judicial, la realidad es que hoy día me parece que la reforma digamos, le da más fuerza a ese derecho de poder libremente salirte de una central sindical que no te represente propiamente, ¿no? Okay. Lorenzo Roel de Coparmex, ¿qué es lo que ustedes están viendo como positivo? Bueno, primero, más que derechos de los trabajadores o de los patrones, primero es un cumplimiento por parte del Poder Legislativo en una reforma que bien llamada se le llama de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, que como sabes el Poder Legislativo había incurrido en incumplimiento porque esta reforma debió haber entrado en vigor desde febrero del año pasado, y que primordialmente estamos hablando de una nueva fórmula, como bien lo han dicho Jorge y Diego. Es una expectativa porque estamos en un proceso de vigencia que, si bien entró en vigor la ley el 2 de mayo de pasado, vienen procesos de implementación de esto que pues me imagino que estaremos comentando en unos momentos. Okay. A ver, entonces lo que vamos a ver ya es que todos los trabajadores de una empresa vamos a ir a unas urnas, vamos a votar por nuestro candidato y vamos a hacer como un proceso todo electoral. Eso es lo que vamos a ver ahora, y vamos a tener 3 sindicatos o más de 2 para que ya sean muchos sindicatos, ¿no? Y elegimos, y si no queremos, decimos no queremos pagar cuotas, ¿así va a estar? Perdón. Es muy posible que este escenario se presente. Lamentablemente no hay mucha claridad. La reforma habla de la posibilidad de plurisindicatos. Sí existe esta posibilidad, lo que inquieta por la gestión que supone tener a 2 o 3 sindicatos en el mismo centro de trabajo. Tampoco debe espantar porque hay gremios e industrias y países donde esto ya existe. En el tema de la democracia sindical es algo un poco más complejo que eso. Enrique Krause, el historiador, dice que México es una democracia en construcción,
Yo diría que en el tema laboral lo que va a haber es una democracia sindical en obra negra, ¿no? Lo que va a ser clave aquí va a ser un documento que se denomina constancia de representatividad. Hoy, cuando se implemente esta etapa de la reforma, que esta reforma alcanzará los 10,000 pies de altura, permíteme la analogía, más o menos en 4 años o en 3 años. Esto es una cuestión de largo alcance, pero en el tema sindical, lo que va a determinar todo es esta constancia de representatividad. Cualquier acto sindical, como un emplazamiento a huelga, una demanda de titularidad, una firma de un contrato colectivo, va a tener como requisito base de cualquier acción el que los trabajadores manifiesten mediante el voto libre y secreto su voluntad de ejercer ese acto sindical, sea un emplazamiento a huelga, una demanda de titularidad. Y la autoridad ejecutiva, no el Poder Judicial, a través de un supraórgano que se ha creado, que se va a crear, pues será como una especie de INE para efectos laborales, si vale también esta analogía tan atrevida. Pero realmente hay muchas dudas. La ley regula hasta el tamaño de la papeleta en la que se debe votar, por ejemplo. Pero creemos que hay trampas de control porque todo el tema sindical sigue controlado por el Poder Ejecutivo, no por el Poder Judicial. Entonces el tema de registros sindicales y el tema de huelgas y de depósito de contratos colectivos propiamente va a depender del Poder Ejecutivo. A nivel federal desaparece esta facultad para los estados de la República, así que los retos son grandes. Creo que vamos a ver una democracia pues que tendrá que ir madurando desde el punto de vista sindical y no va a ser tan sencillo como a lo mejor creemos que vaya a ocurrir. Lorenzo, ibas a decir algo. Cuando dije que si íbamos a ver ya a todos los trabajadores votando, ¿ibas a decir algo, Lorenzo? Sí, bueno, la verdad no vamos a ver a todos los trabajadores votando. Yo creo que lo primero que hay que apuntar es que derivado de la reforma constitucional que entró en vigor en febrero de 2017 y ahora que estamos hablando de la implementación de esa reforma constitucional en materia de justicia laboral, que viene relacionada con el anexo 23A del capítulo laboral del TEMEC y que en próxima entrada en vigor del convenio 98, primero yo creo que uno de los aspectos importantes es el derecho de sindicación. El derecho de sindicación, como lo hemos comentado en Coparmex, viene en 3 líneas. El derecho del trabajador a sindicalizarse, a no sindicalizarse y en su caso, si pertenece a un sindicato, a dejar de pertenecer a ese sindicato en los 3 rubros sin afectar su relación de trabajo con el patrón. Y por supuesto, no estamos hablando de que México se va a sindicalizar. Este ya es un derecho de los trabajadores de tomar esas opciones y en su momento pues veremos si efectivamente, como han dicho los nuevos organismos, va a crecer el sindicalismo o va a seguir las pautas de otros países, que la tendencia es a disminuir la afiliación de sindicatos, pero ese es ya un derecho reconocido para que los trabajadores se integren a la actividad y participando en lo que se ha llamado el voto personal libre y secreto, que se agregó y que es algo que hemos señalado nosotros como Coparmex, la palabra directo, que inhibe fórmulas que existen en México, que existen en Canadá, existen en Estados Unidos y en muchos países, en participar en forma indirecta, porque no necesariamente en todas las actividades los trabajadores tienen que participar en forma individual y directa, sino precisamente para eso existen los delegados, los comités sindicales, los secretarios generales de los sindicatos, para cumplir los mandatos de los propios trabajadores. Y precisamente pues estamos en un proceso de entrada en vigor de estos nuevos lineamientos, y que desde el punto de vista de Coparmex existen 10 puntos pendientes que consideramos que en tanto no entren en vigor
estos lineamientos sería conveniente adecuarlos, esperemos, en el próximo periodo legislativo. Sí, bueno, de entrada a mí me gustaría preguntarles, Jorge, Diego, Lorenzo, de acuerdo, estos cambios que se hacen en la reforma, para esta reforma, conviven con las mejores prácticas internacionales. Digamos, México va encaminado a, digamos, llevar a cabo pues las mejores normas, las mejores prácticas. En ese sentido, se da un buen paso con esta reforma laboral. Y una siguiente pregunta que me gustaría es, ¿qué obligaciones tienen a partir de esta los patrones? ¿Qué cambios también ellos van a tener que ajustar? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, creo que México cumple parcialmente con las mejores prácticas internacionales, pero además cumple con los compromisos internacionales que adquirió con Estados Unidos y con Canadá. Recordar que Estados Unidos y Canadá venían, digamos, señalando a México de incurrir en prácticas de dumping laboral, ¿no? México se convirtió en un atractivo para la inversión sobre la base de salarios bajos, ¿no? Que es todo un tema el del salario, y con un sindicalismo a modo en algunas industrias. Ese era el reclamo internacional, y entonces en esa lógica yo te diría que parcialmente vamos cumpliendo con esas tendencias internacionales. El tema de este órgano registral sí es un tema relativamente novedoso. Este Centro Federal de Registro Sindical es un tema novedoso porque se saca de otro ámbito y se crea este órgano del que hemos hablado, así que se cumple parcialmente. Y en cuanto a la segunda pregunta de las obligaciones patronales, yo creo que, para decirlo de una forma genérica y holística, los nuevos empleadores tendrán que repensar el modelo de gestión sindical, ¿no? Creo que el empresariado mexicano, y aquí Lorenzo como cabeza jurídica de un órgano cupular de empresa, habían quizá dejado algunas prácticas y hoy habría que repensar el modelo de gestión sindical y evaluarlo, y quizá volver a pensar en un modelo homocéntrico de la relación laboral, donde el trabajador y la persona esté en el centro de la relación. Sí creemos nosotros en la firma que quien tenga la confianza de los trabajadores es quien va a tener mucha influencia dentro del ámbito de la relación laboral. Apuntando también el comentario de qué tanto estamos en una legislación de avanzada vis a vis nuestros al menos socios comerciales, ¿no? Es cierto que viene una presión internacional de nuestros principales socios comerciales para adoptar esta regulación, y posiblemente las presiones nos han llevado a ese viejo conclusión de que tenemos la mejor reforma posible por los tiempos electorales de nuestros vecinos también. Sin embargo, más allá de si estamos en una legislación de avanzada o no, me parece a mí que aun y cuando tuviésemos esa legislación de avanzada, mucha de su articulación dependerá de cómo acuden las partes al diálogo laboral, ¿no? Si el empresariado acude, como tradicionalmente lo ha hecho, en beneficio de incentivar la producción, de crear fuentes de empleos, me parece que estaría esa parte de la relación cumpliendo el objetivo de ese diálogo social. Habrá que ver cómo reaccionan ciertos grupos sindicales, cómo acuden a ese diálogo, entendiendo que, al menos en información pública que se ha ventilado, pareciera haber una pugna entre esas centrales obreras por este control de contratos colectivos, que ahora esta reforma permite esa mayor actividad sindical, y en nuestra perspectiva abrirá lo que llamamos la competencia sindical por controlar contratos colectivos. Entonces me parece como acudas al diálogo será el éxito o no de una reforma mediana o de avanzada. Lorenzo. Sí, desde nuestro punto de vista, primero, creo que sí, primero cumplimos con las expectativas de unas fórmulas que se le reclamaban a México, primero en este proceso de desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje y la creación de tribunales laborales, que en su momento va a desaparecer la participación de los poderes ejecutivos en la impartición de justicia laboral, y que dependerán los nuevos tribunales
del Poder Judicial Federal en materia federal y del Poder Judicial y de las entidades federativas en materia local, con una fórmula novedosa de una conciliación previa al procedimiento jurisdiccional que dependerá de este nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que verá esta etapa obligatoria de conciliación en materia individual y en materia colectiva federal, y que además tendrá a su encargo el registro de organismos sindicales, de contratos colectivos de trabajo, y que a final de cuentas eran dos de los llamados internacionales que tenía en México, que estos trámites no deberían de depender de los poderes ejecutivos, y yo creo que en esta parte sí damos un gran paso en cuanto a las fórmulas internacionales, pero existen adecuaciones que, con las prisas que, como bien señalaron Jorge y Diego, creemos nosotros que más que la presión de Estados Unidos, desafortunadamente estábamos hablando de que pues existía la prisa de tener el 1 de mayo una legislación, y que desafortunadamente se quedaron en el camino cuestiones importantes. En materia individual nos preocupa mucho la carga que se va a tener, que van a tener los patrones, y que tiene implicaciones a las micro y pequeñas empresas, en que culmina que en los nuevos procedimientos, cuando inicien los tribunales laborales, si un patrón no cuenta con una renuncia o con una rescisión justificada, tendrá que acreditar que no despidió a un trabajador, que, hablando de cargas jurídicas, va a convertir los procedimientos individuales en de alto riesgo. Y por supuesto, esta preocupación que tenemos en Coparmex es que tiene una carga compleja para las micro y pequeñas empresas, que inhibirá estas actividades, y con la posibilidad de que aumente todavía más la informalidad y se dejen de generar nuevos empleos. En la parte colectiva, simplemente son nuevas fórmulas. Lo que más nos preocupa es el derecho que tienen los trabajadores y los organismos sindicales de autodeterminar sus formas de toma de decisiones, y que en contra de los convenios internacionales se les está imponiendo de que las decisiones tengan que ser en forma individual y directa, cuando en México, en todos los países, regularmente existen fórmulas de decisiones en forma indirecta, y es uno de los señalamientos que estamos haciendo, de que se tiene que adecuar y permitir que, conforme a la decisión de cada organismo, existan tanto las fórmulas directas como las indirectas para toma de decisiones. A ver, hablabas hace rato de los conflictos laborales. Ahorita nos están tardando 3, 4, 5 o infinito de años en resolverse. Con estos cambios, ¿en cuánto tiempo los estaremos resolviendo? Bueno, no hay una estadística cierta de en cuánto tiempo se van a resolver, pero hay una expectativa de reducir de forma dramática los tiempos, especialmente por la creación de este procedimiento prejudicial conciliatorio. Este procedimiento prejudicial conciliatorio supone que antes de ir a una demanda laboral por un despido injustificado, un trabajador tenga que ir a este órgano primero, algo como lo que ocurre en Conducef, que hay que ir a Conducef antes de ir a un juicio por el reclamo de un seguro. Se piensa que esto va a ser un primer filtro donde muchos de los asuntos se van a poder resolver, y entonces la litigiosidad se reducirá. No hay que olvidar que el origen de esta... No hay un tiempo, así que te digan en 6 meses no, tienes pues, que resolverlo. A ver, la Ley Federal del Trabajo habla de manera casi utópica de un procedimiento laboral que debiera durar 3 meses. Conforme a estadísticas de la Secretaría del Trabajo Federal, un procedimiento laboral dura 4 años. A esto hay que añadir que hoy las juntas de conciliación y arbitraje a nivel federal tienen más o menos 500,000 asuntos en proceso. Y hay que también tomar en cuenta que cuando se baje el switch
de las juntas de conciliación federales, se abrirá con base cero el nuevo tribunal, pero la Junta Federal de Conciliación se va a quedar con sus 400,000 asuntos que debe resolver. Entonces vamos a tener un periodo de coexistencia. No cabe duda que el órgano prejudicial conciliatorio, cuyo origen fue los diálogos sobre la justicia cotidiana, donde se buscaba que la justicia y la impartición de justicia estuviera al alcance de todos y que una persona, un trabajador que necesita su liquidación para vivir y para buscar otro trabajo fuera algo rápido. Este órgano prejudicial conciliatorio debe reducir de manera importante. Sin embargo, con esto escucho a mis colegas, vale la pena decir que de esos 500,000 asuntos que tiene la Junta Federal de Conciliación, casi el 70% son conflictos de organismos públicos descentralizados, Seguridad Social, Luz y Fuerza del Centro, ISSSTE, no conflictos de justicia cotidiana, de un trabajador despedido o de un pago de una indemnización o de un pago de prestaciones. Entonces, creo que hay un reto interesante porque esos juicios pues van a pasar por este filtro y ojalá se reduzcan de manera importante. No hay todavía una forma de determinar qué tanto se va a reducir, pero yo creo que debemos estar optimistas de la creación de este órgano, en ese tema. Oigan, y el otro punto que decía Lorenzo Roel, entonces, si un día un trabajador se enoja mucho porque le gritó muy feo su jefe y se va y ya renuncia, para él ya renunció, pero no dejó ni una cartita ni nada despidiéndose, ¿eso significa que el empleador, o sea, la empresa, tiene que demostrar que no lo corrió? Sí, okay. Y está ante un reto de probar un hecho negativo y sin una renuncia. Regresándome al tema de esta instancia conciliatoria prejudicial, me parece que en el texto de la ley es una alternativa magnífica para poder acortar los tiempos, porque recordemos que para que una justicia sea tal, deberá ser pronta y expedita, con lo cual si tenemos juicios eternos, el primero que va en desventaja es el propio trabajador, ¿no? Desde luego la empresa también, porque está asumiendo una responsabilidad que no sabemos dónde puede acabar. El centro, esta instancia conciliatoria prejudicial, desde luego en la teoría funcionará y tendrá el objetivo de reducir esto, cosa que se aplaude. Sin embargo, como bien lo decía Jorge, mucho dependerá de cómo se instrumenten estos centros, porque recordemos, y muchas veces cuando hablamos del fenómeno laboral, tendemos a hablar exclusivamente de la Junta Federal, pero las entidades federativas con sus propios órganos tienen ciertas complejidades. No es lo mismo tener un procedimiento laboral en Acapulco que tenerlo en Guadalajara, que en la Ciudad de México. Mucho depende cómo las autoridades locales vayan de cierta forma encaminando el litigio. Por lo cual nos parece a nosotros que el éxito de esta simplificación del litigio dependerá, uno, de cómo lo instrumenten también las entidades locales, dos, de cuál sea la capacitación, y ese es el gran reto de los gobiernos federales y locales, cuál es la capacitación que le den a los centros de conciliación. Las soluciones alternativas de conflictos son exitosas en la medida que el conciliador sea un conciliador experto. Hoy día en México tenemos un antecedente importante, que es el Centro de Conciliación que opera en la Junta Local de Nuevo León, que ha tenido buenos resultados. Pero fuera de eso, no tenemos la vocación en los litigios laborales para ir a estas soluciones alternativas de controversias. Con lo cual, el gran reto de los gobiernos es asignar partidas presupuestales, que eso es todo un reto en esta nueva política de austeridad, y dos, la capacitación efectiva de los funcionarios que tendrán que sentar las bases para ese diálogo social. ¿Como mujeres se gana algo? O sea, ¿las mujeres van a obtener algo más en esta nueva reforma laboral? Creo que en esencia lo que obtienen es que se refuerzan algunos conceptos relativos a la no discriminación. Hay que recordar que México tiene una brecha salarial entre hombres y mujeres importante. Curiosamente no es la más alta, hay países europeos que tienen una brecha salarial más alta y eso causa sorpresa, pero creo que las mujeres ganan en el tema de la no discriminación, que son conceptos que se aprovechó esta reforma laboral para reforzar. Hablando concretamente de las trabajadoras del hogar,
antes llamadas empleadas domésticas. Creo que también hay una ventaja o una ganancia con este plan piloto que se ha lanzado en cumplimiento de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para afiliarlas a la Seguridad Social. Creo que se ganan esos temas donde realmente lo que hace la reforma es reforzar estos conceptos para buscar una verdadera igualdad y equidad de género de la mujer. Jorge, leía de tus apuntes y quiero extenderlo para que también opinen Diego y Lorenzo. Comentas que no hay ninguna disposición relativa al tema del outsourcing, de la subcontratación, y quisiera saber si para ustedes este tema pues sí queda ahí pendiente, porque pues hemos escuchado, sabido que es un mecanismo, un modelo, un esquema por el que también algunos han estado, digamos, aprovechándose y en perjuicio de los trabajadores. ¿Queda pendiente ese tema dentro de la reforma? Digamos, para contestar esa pregunta, Alberto, yo te diría que depende desde qué posición leas el fenómeno laboral. Desde luego, la perspectiva de algunas organizaciones no gubernamentales, digamos, más proclives a la defensa de los trabajadores, es el reclamo, digamos, genérico, ¿no? Faltó el tema del outsourcing. No puede haber una reforma laboral que deje intocado este tema, porque este tema, desde esa perspectiva, de esa perspectiva, implicaría que se deja al trabajador, digamos, ajeno a ciertos beneficios que los tendría si fuese un empleado directo. Sin embargo, hay otra posible lectura del fenómeno del outsourcing. El outsourcing, hoy día, digamos, dentro del outsourcing hay una gran población de empleados, con lo cual si acabamos con esa figura, más allá de las filias y fobias que la propia figura representa, tendríamos que tener una población que alguien deberá asumir su contratación, y eso incrementaría los costos de la empresa, con lo cual el outsourcing, el sistema de outsourcing bien llevado conforme a las reglas del artículo 15A de la ley laboral, donde habla de subcontratación, es un esquema permitido, con lo cual si está pegado a derecho, deberíamos de ver a esas empresas que mientras cumplan con contribuciones de seguridad social, pago de impuestos, beneficios laborales, están siendo una fuente de empleo. Por lo cual, pareciera que digamos, la aproximación al tema de decir el outsourcing tendría que desaparecer, me parece que tiene muchas lecturas y no es algo binario. Tendríamos que revisar todos los aspectos satelitales, ¿no? Por lo que hace a nosotros en la firma consideramos que no es algo que quede pendiente, no es un tema de incluirlo en la ley o de cambiarlo en la ley. El marco jurídico actual sobre la subcontratación me parece que es un marco jurídico favorable en términos de regularlo, y es una legislación que se modificó en el año 2012. Creo que lo que queda pendiente es la inspección en materia de outsourcing y el cumplimiento de la ley. Ya hay un marco jurídico que debiera observarse. Ahora, hablar de hablar de outsourcing nos lleva a tener que hablar de PTU. Una de las razones por las que el outsourcing y aquí utilizo palabras de nuestra secretaria del Trabajo que lo equipara al colesterol, ¿no? El outsourcing dice que hay outsourcing bueno y malo. Una de las razones por las que el outsourcing bueno subsiste es porque ayuda al tema de la PTU. La PTU es un reclamo también de la clase, las utilidades, el reparto de utilidades, que es un reclamo pues ya de muchos años, una prestación que lleva muchos años y que es muy polémica. Hoy ya en muchos países ha desaparecido la PTU y se ha modificado para hablar más bien de incentivos a la productividad o a la competitividad, y no de la PTU como se concibió a finales del siglo pasado, después de la Revolución Industrial. Creo que entonces hay un marco jurídico propicio, y no era la materia de esta reforma. Esta reforma tenía otros ingredientes, ¿no? Vamos a ver qué pasa en los siguientes periodos de sesión, porque tal parece que esto va a estar en la agenda laboral del grupo parlamentario de Morena, que no necesita de nadie para sacar adelante reformas secundarias, como ustedes bien lo saben, ¿no? No sé si Lorenzo quiera comentar. Sí, en este tema, como bien lo comenta Diego, la subcontratación, inclusive antes de la reforma de 2012, ya venía regulada por la Ley Federal de Trabajo, y se especificó
las formas de su contratación en los artículos 15A, B, C y D en la reforma de 2012, y que a final de cuentas, como bien se dice, la subcontratación ya la tenemos regulada en la Ley Federal de Trabajo. Lo que ha faltado en México, y que no es una tarea de la ley, es una responsabilidad de los gobiernos de esta parte de verificación, que por medio de inspección, por medio del Instituto Mexicano del Seguro Social o por medio de las entidades fiscalizadoras, analicen las actividades de empresas que, más que outsourcing bueno o outsourcing malo, empresas que se dedican a defraudar al fisco, a defraudar a los trabajadores y que provocan competencia desleal con empresas que tienen en forma regular a sus trabajadores o que tienen contratos o prestaciones de servicios de subcontratación que cumplen con todos los lineamientos. Yo creo que la primera tarea del gobierno, más que esperar una forma o una nueva forma de regulación de la figura, es simplemente sancionar a quienes tienen estas prácticas, que el propio gobierno conoce quienes las están ejerciendo y que desafortunadamente en los últimos años no hemos sabido de una empresa que realice estas actividades que haya sido sancionada, y que por lo tanto pues existen en el mercado ofrecimientos de estas fórmulas defraudadoras. Bueno, pues hemos llegado al final de este foro y bueno, pues quiero agradecerles a Diego, Jorge, Lorenzo desde Skype, pues que nos hayan acompañado para pues platicar este tema que es importante. En general creo que las conclusiones es resulta positiva esta reforma, es un paso bastante bueno, hay nuevas figuras que, eso sí es un reto seguramente para todos los despachos legales, sí, y incluso para los patrones y los trabajadores. Las autoridades también. Y las autoridades. Y bueno, pues ahora el paso que sigue, que nos comentaron muy bien, es la implementación, que esperemos sea pues lo más rápido posible para que empiecen a reflejarse los resultados que se esperan de esta reforma. Pero bueno, pues les agradecemos mucho a nuestros seguidores y bueno, pues los invitamos a continuar en las distintas plataformas del Universal. Muy buenas tardes.